como sabéis, somos una entidad que nos dedicamos a la evaluación de conformidad, que se llama, que es al final pues, a la realización de ejercicios de auditoría como tercero independiente para dar evidencia de que se cumplen determinados estándares, normas ISO, normas UNE, que seguro que a todos os suenan en otras materias como calidad, medio ambiente, seguridad y salud, etcétera. Si bien es verdad que hoy vamos a centrar un poquito en la conversación en las normas ISO y las normas UNE en materia de compliance, ¿no? Nosotros empezamos el recorrido en materia de compliance pues como consecuencia de las reformas del Código Penal, ¿no? Supongo que igual os suena, ¿no? Que a partir del año 2010 y luego hubo una reforma que reforzó esta idea en el año 2015, se empezó empezó a ser posible en España la derivación de responsabilidad penal a las empresas, a las personas jurídicas. Es decir, más allá de la persona a personas que pudieran cometer un delito, pues podía eso acabar teniendo consecuencias para la propia empresa, ¿no? Entendida como ente jurídica, no solo como sus administradores, sino también como la propia estructura. Lógicamente, las consecuencias para la empresa no es ir a la cárcel, puesto que es un ente jurídico, pero sí puede ser la imposición de multas de muy elevada cuantía, el cierre de actividades, el impedimento de acceder a subvenciones, es decir, un poco consecuencias, ¿no? Sancionatorias que lo que tienden es a dejar sin vida a la propia empresa, ¿no? Como decía, este es un poco el origen del compliance en España, ¿no? Esta modificación o esta reforma del Código Penal que lo que ha hecho es entender que aquellas empresas que no tienen modelos de cumplimiento están siendo, bueno, pues de alguna manera permisivas con que determinadas conductas se puedan materializar en su seno. Fruto de eso, se empezó un trabajo tanto a nivel ISO como a nivel UNE, que sabéis que es la entidad que normaliza a nivel español y ISO a nivel internacional, de elaboración de estándares, ¿no? ¿Con qué finalidad? Pues con la de ayudar a las empresas que quisieran implantar un modelo de compliance a tener una guía, una referencia y un estándar con requisitos concretos que además luego, como apuntaba Sonia, pues puedan ser auditados y evaluados por un tercero independiente. La primera norma se publicó en el año 2017, que es la UNE 19601 de compliance penal. Y esto luego ha llevado pues una secuencia, luego hemos comentado con Sonia que os pasaremos una slide para que veáis las distintas normas que hay a día de hoy, ¿no? Porque en 2017, junto con compliance penal, apareció una norma de carácter internacional, la ISO 37001, que es de sistemas de prevención de la corrupción y el soborno. Y luego ya en 2019 una norma UNE de compliance tributario, hay norma UNE de compliance en materia de libre competencia, de compliance en materia sociolaboral y una norma más transversal, la ISO 37301, que habla de un modelo de compliance pues, que abarque un poco todas las disciplinas, ¿no? Yo creo que destacaría dos cosas importantes, ¿no? Por un lado, que estas normas van un poco más allá del estricto cumplimiento, es decir, el cumplimiento al final es una obligación que tenemos las organizaciones y nosotros cuando hacemos el ejercicio de auditoría, nuestro rol no es verificar que se cumple la ley, sino que se dispone, es decir, que la compañía dispone de mecanismos, de procedimientos, de herramientas y de políticas para asegurarse correctamente ese cumplimiento, ¿no? Es ese plus lo que vamos a certificar, ¿no? Puesto que al final nosotros no tenemos autoridad para certificar un cumplimiento legal estricto, sino más bien todo ese esfuerzo añadido que hacen las compañías para alinearse con todas las obligaciones cada vez más crecientes que aplican, ¿no? Y luego, otra cosa que yo creo que también se apunta en la introducción, ¿no? Que estas normas tienen mucho enfoque al riesgo. Es decir, al final estas normas lo que pretenden dar también a la compañía es la posibilidad de realizar un análisis de riesgos de cuáles son, por ejemplo, desde la óptica penal, cuáles son los delitos que realmente en cada organización pueden tener una mayor relevancia, un mayor impacto y no enfocarse a todos, sino a aquellos donde realmente en función de mi actividad, del sector en el que opero o de mi propia organización, aquellos en los que realmente puedo acabar teniendo bueno, pues un riesgo importante y por lo tanto debo tomar medidas preventivas. Lo mismo en materia tributaria, lo mismo en materia sociolaboral o lo mismo en materia de libre competencia, ¿no? Es decir, al final se enfoca mucho a que se defina una metodología de evaluación de riesgos y se tomen decisiones en base a esos riesgos.
Eso sería una de las cuestiones, yo creo, más destacadas de estos estándares. Otra cuestión también muy relevante es que estas normas de compliance entienden que estos modelos, para que funcionen adecuadamente, para que sean eficaces y efectivos, tienen que contar con el impulso del más alto nivel de la organización, es decir, de sus órganos de gobierno, que no existe un modelo de compliance que pueda funcionar si no tiene un liderazgo claro, es decir, un compromiso desde el más alto nivel de querer estar alineado con estándares éticos, de querer mitigar los riesgos, de querer tener un marco y unos mecanismos de control que den confort y además que esto se entiende, ¿no?, como una forma de velar también por la sostenibilidad de la empresa, de esto que tanto hablamos actualmente, ¿no?, pues entendiendo que los modelos de compliance al final no tienen como última finalidad pues dar continuidad a la propia organización, ¿no? Y luego también todas estas normas han incluido requisitos en relación con los canales de denuncias, que evidentemente aquí sí hay, además, desde el año 2023, una obligación legal de disponer de los mismos siempre que se disponga de más de 50 trabajadores, pero estas normas ya entienden o han trabajado desde el principio entendiendo que los canales de denuncia son una de las herramientas que cualquier sistema de compliance necesita para, bueno, pues facilitar la comunicación, ¿no?, tanto interna como externamente, de aquellos posibles incumplimientos, ¿no?, o de aquellos posibles comportamientos no éticos, no adecuados, no alineados con lo que estaba previsto. Decir también que todas estas normas, todas estas certificaciones son aplicables a cualquier tipo de empresa. Al final, cualquier norma ISO, y seguro que habéis trabajado con alguna de ellas, o cualquier norma UNE, se concibe para ser aplicada a cualquier empresa de cualquier sector y de cualquier tamaño. Si bien es cierto que hay que realizar un trabajo de adecuación, ¿no?, y de conseguir que el modelo de compliance sea adecuado a las necesidades reales de esa compañía, ¿no? De ahí un poquito lo que decíamos, la importancia de poner foco en aquellos riesgos que realmente sean relevantes para esa organización, ¿no?, y no a lo mejor ir a algo muy estandarizado que puede luego resultar demasiado farragoso o demasiado inadecuado, ¿no? Al final se trata de hacerse un poco el traje a medida. Nosotros, en el histórico de los 8 o 9 años que llevamos trabajando en esto, es verdad que empezamos trabajando o certificando empresas muy grandes, pero esto nos pasa siempre, ¿no?, porque son las que normalmente tienen los recursos y tienen, bueno, pues siempre un poco más preparados sus modelos, pero es verdad que actualmente ya no son las empresas grandes las demandantes de estas certificaciones, sino que ya también, porque empieza a aparecer en licitaciones, empieza a ser valorado por las entidades financieras a la hora de la concesión de financiación, empieza a ser valorado por otros grupos de interés, ya se están certificando empresas de tamaño mediano, de tamaño pequeño, y lo importante ahí es eso, pues que se haga un modelo de compliance proporcional, ¿no?, a la empresa y al riesgo, ¿no?, que tiene, ¿no? Porque, como decía, al final, en estos casos lo que es más relevante es haber hecho una buena evaluación de cuáles son tus riesgos, pues si es en materia penal, si es en materia tributaria, si es en materia sociolaboral, en materia de libre competencia. En cuanto a los ejercicios de auditoría, deciros que son iguales que los hacemos en otras normas ISO, son normas también acreditadas, es decir, nosotros estamos supervisados por un regulador para asegurar que hacemos un trabajo correcto. ¿Por qué? Porque también es verdad que los modelos de compliance para nosotros también implican un potencial riesgo de que si se materializara alguno de esos riesgos, ¿no?, es decir, por ejemplo, en un compliance penal, si una empresa luego se viera afectada por un proceso penal, podría hacer uso de nuestra certificación y, más concretamente, del informe detallado que se emite, ¿no?, para tratar de justificar que efectivamente sí poseía un modelo de control y de supervisión, ¿no? Por eso también nosotros pues tratamos de ser rigurosos y de emitir unos informes muy completos que puedan ayudar a la empresa si lo necesitara, ¿no? Quizá esto es un poco la diferencia mayor que podemos encontrar respecto a los
las auditorías habituales de calidad o medio ambiente, que los informes son más escuetos, por decirlo así, y en compliance los informes son pues, muy desarrollados y muy detallados con la idea sobre todo de poder ayudar a la empresa si lo necesitara, ¿no? Que tuviera que hacer uso del informe ante un tercero, ¿no? Pues tratar de que sea muy explicativo de en qué ha consistido la auditoría y por qué AENOR está emitiendo ese certificado con total convencimiento, ¿no? Y no sé si hay alguna cuestión o si queréis que hagamos alguna referencia a alguna de las normas en concreto. Esto sería un poco una visión muy transversal, como decía, con esos elementos comunes a todas, necesidad de evaluar el riesgo y de tomar medidas en función de los riesgos, necesidad de involucrar desde el origen, ¿no? a los órganos de gobierno y los temas del canal de denuncias, que esto aparece en todas las normas, ¿no? Tanto en penal, antisoborno, competencia, tributario, en todas aparecen estos elementos. Evidentemente tendremos que irlos adecuando a la materia que estemos abordando, ¿no? También es cierto, y quizá no lo he comentado, que en todas se pide el nombramiento de un órgano de compliance. Quizás esto es bueno también hacer una referencia. El órgano de compliance puede ser individual, es decir, puede ser el compliance officer o puede ser un comité. No hay ningún impedimento a que tenga un formato u otro y en cualquier caso, pues ese órgano de compliance es el que se entiende que es un poco el garante del sistema. No es un responsable de que no se cometan delitos o de que no no es un responsable de que no se cumplan las leyes, sino es un garante de que existe un sistema que trata de prevenir todo eso, ¿no? Al final hay que pensar que los modelos de compliance lo que tratan de acreditar es esa voluntad, ¿no? de prevenir ese trabajo que se hace con los riesgos y por lo tanto bueno, pues es un poco de lo que se le hace responsable a ese compliance officer o a ese comité, ¿no? Entonces también es verdad que eso puede ser a lo mejor una diferencia respecto a otros sistemas, ya que sí que se pide que ese órgano de compliance tenga un acceso directo al más alto nivel de la compañía en caso de que lo necesitara, es decir, en caso de que detectara alguna cuestión relevante, poderla poner de manifiesto directamente al órgano de gobierno, o sea, al más alto nivel de la organización, aunque no sea digamos, su responsable inmediato, ¿no? Sino que pero tiene que tener abierto ese canal digamos, por lo relevante que pueden ser los riesgos que se pudieran llegar a materializar. Y esto sería un poquito la visión general. Nosotros tenemos certificadas en este momento alrededor de 500 empresas en España y hay también mucha certificación en países de Latinoamérica, sobre todo de la parte de prevención del soborno, corrupción y antisoborno, un poco por el hecho de que es una norma internacional. Y como os decía, no sé si hay alguna cuestión así donde queráis que hagamos un poco de hincapié o alguna duda que ha surgido de lo que estoy comentando. Yo, Mairata, hay dos cosas que a lo mejor sería interesante, que no sé si lo hemos comentado antes, que es qué papel juega cuando tienes asesores externos y cuando Sí. tienes pues, un asesor fiscal o un asesor legal, en fin, un asesor laboral, qué papel pueden jugar en todo este proceso y cómo viene recogido. Y luego, por otra parte, las nuevas directivas, ¿no? La nueva directiva de reporting SRD. y la nueva directiva de cumplimiento debido, ¿no? De diligencia de vida. De diligencia de vida, exactamente, exacto. Vale. Y es que esto, como va a más, o sea, como es una cosa Sí. que es interminable casi, pues bueno, Sí. son dos cuestiones, los externos, ¿no? Cómo les metes en el proceso y luego cómo esto va a ir a más y cómo nos va a ir afectando con las nuevas directivas. Claro, fíjate, de la parte de los externos, es verdad que nosotros habitualmente, pues tanto incluso cuando auditas un modelo penal sociolaboral, es decir, es habitual que exista ese asesor externo o ese... Para nosotros eso forma parte, o entendemos que forma parte muchas veces de los propios controles o medidas preventivas que la empresa tiene en marcha para mitigar su riesgo. Es decir, muchas veces
yo recurro a esos asesores pues para tener la seguridad, ¿no? de que estoy adecuándome bien al cumplimiento porque a lo mejor no tengo los recursos o mis recursos no tienen todo el conocimiento que muchas veces se requiere para materias muy complejas, ¿no? Luego, pero al final, esto da igual que la empresa sea pequeña o grande, los asesores externos existen y nosotros entendemos que forman parte de, de esos controles o esos refuerzos, ¿no? que hace la empresa para prevenir el riesgo. Y también es verdad que ahí lo que intentamos ver es que el modelo no es pasarle el muerto, entre comillas, al asesor, sino que luego también hay un trabajo, ¿no? Primero a la hora de seleccionar al propio asesor, ¿no? Que hay pues esa diligencia de vida, ¿no? En buscar un asesor adecuado a... Y luego una cierta vigilancia en el sentido positivo, ¿no? Una cierta coordinación y vigilancia en sentido positivo, porque una cosa es que me asesore o me apoye y otra cosa es que eso, la responsabilidad última siempre es de la empresa, ¿no? Entonces eso cuando se evalúan los riesgos, imagínate que el asesor es fiscal, cuando se evalúan los riesgos, por ejemplo, del delito fiscal o de las obligaciones tributarias, pues también tratamos de ver, por ejemplo, si ese asesor tiene delegada o tiene externalizada, pues no sé, el cálculo, la liquidación de los impuestos, ver un poco cómo le está a la empresa facilitando la información, ¿no? Si ya hay también ahí pues un control de qué información te facilito, con la antelación suficiente para ver que luego, evidentemente, el asesor hará su trabajo, pero también la empresa, lógicamente, tiene, ¿no? que tener sus pautas y sus procedimientos adecuados para que ese trabajo se pueda realizar correctamente. Y respecto a las dos directivas, decir que nosotros entendemos que en materia de CSRD, de reporte, estas certificaciones contribuyen a reportar porque hay una parte dentro de la NEIS 1 de conducta empresarial y de algunas cosas que ya se venían reportando también con la no financiera. Por ejemplo, nos hace reportar sobre canales de denuncias, nos hace reportar sobre ciertas materias que el disponer de un modelo de compliance lógicamente nos va a ayudar a ordenar y a tener estructurada esa información de cara al reporte. Lo que estamos viendo en aquellas empresas que este año ya tienen que reportar conforme a CSRD es que pues, los departamentos de compliance ya tienen su parte, por decirlo así, de reporte asignada, ¿no? Ya les toca también incluir información y el hecho de tenerla pues, organizada o dentro de un modelo pues contribuye a facilitar eso, ¿no? Y respecto a la CS-DD, a la de diligencia de vida, que aún le queda un poquito más de tiempo para estar en vigor, pero estas normas de compliance hablan de diligencia de vida y entienden, ¿no? que especialmente en la relación con los terceros, proveedores, clientes, socios, asesores, en esas relaciones, ¿no? que cualquier empresa mantiene con terceros, se deben aplicar medidas de diligencia de vida, con lo cual ya crea un poco el marco adecuado para ese desarrollo o luego también irlo adecuando. Yo insisto mucho en el enfoque a riesgo, ¿no? Es decir, si yo, por ejemplo, soy una entidad financiera y tengo un riesgo muy elevado de blanqueo de capitales, mi diligencia de vida sobre todo tiene que ir a los clientes, ¿no? A tener mucho cuidado con quién incluyo como cliente. Si a lo mejor soy no sé, si el riesgo lo tengo con mis proveedores, pues esa diligencia de vida tendré que hacer un especial esfuerzo con mis proveedores. Es decir, las normas de compliance siempre lo van a ver desde una perspectiva de enfoque al riesgo, que leyendo la directiva creo que es bastante coherente, ¿no? Porque al final es, bueno, pues en esa cadena de valor, en esas relaciones que tú mantienes con terceros, pues tendrás que poner el foco realmente en aquellos que te puedan suponer un riesgo. Para empezar, luego a lo mejor si tienes capacidad de recursos irás un poco más allá, pero de primeras tiene que ser donde tú puedes acabar teniendo un riesgo ambiental o un riesgo en este caso de vulneración de derechos humanos, que es el foco principal de esta directiva, ¿no? Pero desde luego creo que estos modelos contribuyen en cualquier caso al cumplimiento o al alineamiento, ¿no? con estas directivas que, como sabéis, pues ninguna de las dos todavía tiene transposición, siempre un poquito alineados con nuestra incapacidad de llegar a los plazos, pero bueno, que creo que en cualquier caso siempre serían herramientas que jugarían a favor, ¿no?
Y otro asunto, ya, perdona, No, pero el perfecto. tema de tus sistemas informáticos, de cómo tengas organizados tus sistemas informáticos, qué tipo de sistemas estés utilizando, pues, para tema financiero, para todo, porque verdaderamente hoy en día ya dependemos de la informática para todo, ¿no? Claro, nosotros ahí hemos visto un poquito de todo, como os podéis imaginar, ¿no? Es verdad que la mayoría, nosotros entendemos que los procesos que están informatizados y por tanto automatizados, pues son más robustos, ¿no? Normalmente lo que van a darte son más mecanismo de control para mitigar esos riesgos. No sé, pongo algún ejemplo si os parece. Por ejemplo, cuando, no sé, la autorización de un pago de factura se hace a través de un circuito en un programa, ¿no? En vez de que sea una firma manual, pues seguro que como control es más robusto, ¿no? Porque ya no depende de la mano de nadie o tiene, bueno, pues te da como mayores garantías y mitiga más el riesgo y también te es más fácil demostrarlo en caso de tener la necesidad, ¿no? Porque también es importante, nosotros cada vez estos modelos de compliance, las evidencias de que hay control casi siempre ya se encuentran en sistemas informáticos, no tanto en papeles, ¿no? Que a veces tenemos la idea de que tener un modelo de compliance es empapelarse. No, cada vez menos, ¿no? Porque ya hay tantas cosas que residen en modelos y en sistemas informáticos que son los propios sistemas los que pues dan razón o permiten ver el nivel de control que tiene la compañía, ¿no? Pero vamos, ahí nosotros nos adaptamos siempre a lo que tenga la empresa. Es decir, si la empresa, pues, oye, tiene menos recursos informáticos y todavía utiliza algunas firmas manuales, ningún problema. O sea, es decir, al final lo que decía, yo creo que es muy importante adecuar el sistema a tus necesidades y a tus recursos, ¿no? Si no, mal trabajo haríamos, ¿no? Si no fuéramos capaces de pedir a cada empresa lo que está en su mano y lo que es razonable, ¿no? Bueno, pues yo me parece, no sé, que están silenciados todos los participantes, pero si no por el chat, voy a intentar habilitar los micrófonos, pero si no por el chat, pues si hay más cuestiones, yo creo que es el momento de cualquier pregunta poder realizarla. Si no, en cualquier caso, como, eh, bueno, creo que ha quedado, creo que habías grabado la sesión por si alguien luego al oírla o la quiere reoír o alguien, y en cualquier caso, si queréis luego facilitar mi correo electrónico o queréis que lo incluya en el chat, por si hay alguna duda que surge Sí, después, lo puedo poner aquí en efectivamente, el sí, chat. eso es lo más práctico, eso es lo más Sí. práctico. Sí, sí, se le envía a todo el mundo, ahora mismo en el chat se incluye, en fin, sí, sí, sí. Por si hay cualquier duda sobre estas. Nosotros, al margen de que nuestra actividad principal sea la certificación, como comenté al inicio, pues también tenemos un compromiso evidente con lo que es divulgación de todo lo que tiene que ver con compliance y, por supuesto, estamos em, a vuestra disposición para cualquier duda, sin ningún tipo de compromiso, sino, oye, pues qué tipología de empresa se está certificando, cuántos certificados hay, sabéis si lo están pidiendo en licitaciones, cuestiones de estas que nosotros tenemos esa visión por el hecho de ir a muchos sitios, no hay ningún inconveniente, podéis preguntarme sin ningún problema. Voy Muy a bien, dejar también, Sonia, si te parece, sí, una, a ver si me deja. Una slide donde se ven las distintas normas que hay. No sé si me va a dejar desde aquí. sí. Bueno, si ves que no, porque como hemos Te la tenido... mando a lo mejor y la compartes, porque hoy no Sí, sé qué me da hemos algún tenido... problemilla con los. Sí, sí. Es una slide simplemente para que veáis exactamente qué normas hay a día de hoy en materia de compliance, por si, bueno, porque tengáis la referencia, veréis que algunas son de índole nacional y otras de índole internacional, unas normas UNE, otras normas ISO, pero un poquito por si alguien necesita o quiere tener esa referencia, te la facilito a ti, Sonia, y la compartes sin problema. Entonces, bueno, ya para finalizar, como veo que no hay preguntas ni siquiera por el chat, que veo que sí que funciona, pues
¿Qué recomendación darías tú a las empresas de cómo ponerse a ellos si no se han puesto todavía? En fin, ¿cómo enfocarlo? Pensando más Yo bien en pequeñas y medianas, ¿eh? Porque quizás sí, las sí, sí, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. centrales. Pero te diría una cosa, y es verdad que la experiencia de estos años, yo creo que el compliance no ha venido a inventar nada. Lo que sí quizá ha venido a darle forma a lo que hay, ¿no? Y a cosas, yo me acuerdo muchas veces, sobre todo en las primeras auditorías, la gente decía, es que yo no hago controles. Sí, haces controles. Muchas decisiones que has tomado de cómo estructurar un proceso implican control. No sé, voy a poner un ejemplo a lo mejor muy, muy, muy tonto, pero que el que compra no paga. Pues muchas veces eso, que está ya lo tienes tan, ¿no? Tan introducido, eso es un control, no deja de ser una mitigación de riesgo, de que si el proveedor, o sea, si el que compra tiene una mala idea, pues tiene menos capacidad un poco de tener una connivencia con el proveedor si no le tiene que pagar. Es un ejemplo muy simple, ¿eh? Pero quiero decirte que al final yo creo que muchas veces las compañías ya hacen muchas cosas para prevenir los riesgos y quizá el modelo de compliance lo que sí que viene es a ordenar eso y a ponerlo un poco en tiempo y forma para que en un momento dado te ayude, ¿no? a tener más tranquilidad sobre qué riesgos realmente estás trabajando, ¿no? Pero de verdad que insisto que no creo que haga no creo que traiga nada que no ha venido dado un poco también por la propia vocación de prevenir el riesgo que tiene la mayoría de las compañías, ¿no? Pero digo que sí que es importante pues encontrar las medidas adecuadas, pues eso, para no crear un sistema de compliance que complique la vida, sino que, bueno, pues que venga un poco a eso, a poner orden en lo que se hace y a ser razonable respecto al riesgo real que tiene la organización. Muy bien. Bueno, Mayrata, pues estupendo. Como sé que eres una persona que estás ocupadísima, No, 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 agradezco. ningún problema. En cualquier caso, agradeceros mucho esta oportunidad de compartir este ratillo y insisto, a vuestra disposición para dudas o lo que necesitéis. Estupendo, muy bien. Pues nada, pues, Perfecto. pues muchas gracias Pues a todos. muchas gracias a todos y que tengáis muy buen día.